Todo fue creado en 6 días, hace 6.000 años, pero la Tierra tiene millones de años. Además, los dinosaurios demuestran que algo no cuadra con respecto a la Biblia. Quiero saber, ¿y tú? ¿Pero dónde empezar? Primero, dudar de lo que uno sabe, lo que creemos saber y que condiciona lo que pensamos. Aquí tienes un ejemplo. Antes de la era de los descubrimientos, la gente creía que la Tierra era plana. Qué ignorantes, ¿verdad? Pues no. Los ignorantes somos nosotros. La errónea creencia común de que la gente antes de la era de los descubrimientos creía que la Tierra era plana entró en la imaginación popular tras la publicación del libro La vida y viajes de Cristóbal Colón de Washington Irving en 1828. Y aquí tienes ese señor. A partir de los años 1860, este invento comenzará a ser servido en las escuelas y en los libros escolares como verdad solemne. Mensaje subliminal así recibido por todos desde muy pequeños. Solo lo moderno es válido. Qué extraño que una mentira de un libro sin importancia se enseñe en las escuelas de todo el mundo, ¿no? Hay ahora, en este mundo, una gran guerra que empezó hace mucho tiempo y que está entrando en su fase más aguda, pero no somos conscientes de ello. Es una guerra sucia, oculta, y el lugar de esta guerra es tu mente y la mía. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Demostración fulgurante con un solo ejemplo. Agárrate bien porque cumplo mis promesas. Vivimos en una sociedad basada en el crédito, ¿verdad? Si quieres una casa, un coche, montar un negocio, te hace falta un crédito. Normal, me dirás. Veamos cómo esto funciona. Para una casa con una hipoteca del 3,5%, que es lo que suele decirte la letra pequeña que nadie lee y que todo el mundo se queda pillado, pues eso es lo que obtienes. El crédito de 100, el interés de 3,5 y así se va sumando y bla 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 bla. Hasta aquí no hay nada que no sepas. Pregunta tonta. ¿En cuántos años la cantidad del crédito original se multiplica por 2? ¿No sabes? Fórmula facilísima que se olvidaron de enseñarnos. 70 dividido por el interés te da el número de años para que doble el crédito original. Abajo te aparece la explicación completa de la fórmula y sus consecuencias. Es un video de YouTube de 1 hora que es muy interesante. Entonces, en nuestro caso, 70 dividido por 3,5 da 20 años. Es decir, si tienes una hipoteca al 3,5% y la pagas en 20 años, tú tienes una casa y has pagado 2 casas. Si tienes una hipoteca a 40 años, al final tú tienes una casa y has pagado 4 casas. Es decir, que prestan para una casa y en 20 años reciben el pago para 2 casas, o en 40 años reciben el pago para 4 casas. ¿Conoces mejor negocio que el de prestamista? Y mientras no termines de pagar, la casa es del prestamista. Eso ya lo sabes. El engaño será el arma. Dinos, ¿cuándo sucederán esas cosas y cuál será la señal de tu venida y del final de esta época?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es la primera cosa que contesta Jesús, como si fuera la más importante. Y para los que se atrevan a buscar o decir la verdad, la mofa será el método para silenciarlos. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vemos de momento que es cuestión de negar la creación y de ignorar el diluvio. Claro, mis ojos ven lo mismo que tú, pero ¿y si la escala del tiempo que tenemos todos en la cabeza fuera errónea? La teoría de la evolución es un hecho científico aceptado por todos, o casi, ¿verdad? Y los que se resisten son fanáticos religiosos o fundamentalistas, obviamente. Además, la gente educada y todos los científicos confirman esa teoría, ¿verdad? Pues vamos a ver si es verdad. Mi propósito es preguntarme si no nos metieron a todos un cuento en la cabeza, cambiando la frase de nuestras abuelas, érase una vez, por hace millones de años. Y aquí estaríamos nosotros, ciegos e ingenuos. Otro de conspiraciones. Pues hay bastante de eso en Internet. No, lo que quiero es saber quién dice la verdad, la teoría de la evolución o la Biblia. Me dediqué entonces a adquirir conocimientos y a estudiar y buscar algunas sabias conclusiones, y pude darme cuenta de que es malo ser necio y una locura ser estúpido. Pero cuando escribo Biblia me refiero exclusivamente al libro, no soy un predicador. Lo que quiero es compartir una investigación. Querido Watson, sí, algo así. Así que empecemos con... y sus amigos de la teoría de la evolución y de la selección natural. Pregunta preliminar. ¿Dónde aprendiste que la teoría de la evolución es la única explicación que se sostiene? ¿En el mismo lugar donde te dijeron que tus antepasados creían que la Tierra era plana? ¿En la prensa, cada vez que hay un supuesto nuevo descubrimiento que parece confirmarla? ¿En los documentales de la caja tonta, tal vez? ¿En todas las revistas, sobre todo las de divulgación científica? Hasta es el tema central de pelis de Hollywood, ¿verdad? Por cierto, ¿sabes el significado de Hollywood? La varita mágica. Sí, la de los magos. No será la misma varita mágica que usaban los magos de Babilonia, ¿verdad? Mira, vamos a ver cómo se construyó esa teoría. Y empezamos con este señor, se llama James Hutton, y él escribió un libro llamado La teoría de la Tierra, donde él afirma que la Tierra tiene millones de años. ¿Cómo hace para afirmar eso? Utiliza el principio del uniformismo, y ese dice que el presente es clave para entender el pasado. Constatación. Los procesos que dan forma a los paisajes en la Tierra hoy son muy lentos. Por lo tanto, las diferentes capas que hay en las rocas tuvieron que formarse en mucho más que en unos miles de años, sino que en millones de años. Y lo mismo para la aparición de las montañas y para todo. Es verdad, suena interesante, pero es solo su opinión de geólogo autodidacta, y él mismo lo reconoce en el título.
es una teoría, la teoría de la Tierra. Como mucho, es una hipótesis que habría que confrontar con los hechos, ¿no? Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si el principio del uniformismo fuera verdad, tendríamos un problema. La fuerza magnética de la Tierra ha declinado un 10% en los últimos 150 años. Así que hace 1500 años nuestros ancestros murieron quemados por el sol y tú y yo no estamos aquí. Pero sí estamos. Pero había un lector muy interesado, Charles Lyell. Él escribe en 1830 un libro, Principios de Geología. Lyell aprovecha el libro para denigrar la Biblia, ya que él la odia abiertamente, y demoler la teoría de la creación. Conclusiones falsas, razonamiento estéril, doctrinas inútiles sancionadas por la fe implícita de muchas generaciones y que se apoyan supuestamente en la autoridad de las Escrituras, mientras que ahora hay hombres de talento superior, como él, por supuesto, que piensan por ellos mismos y no fueron cegados por la autoridad de la Biblia. Su objetivo es liberar la ciencia de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Y dónde está el Génesis? Si se logra hacer creer que Génesis es un mito, la sociedad entera se volverá atea. Y esa nueva teoría del uniformismo puede ser muy útil a Lyell. Solo hay que transformar esa teoría en una realidad científica. Y la escala temporal geológica fue inventada por Charles Lyell en 1830. Y aquí tienes la página original del libro de Lyell. Entonces ves que está dividido por capas horizontales y reconoces algunas palabras como Jurásico, Cambriano seguramente. Entonces cada estrato de roca sedimentaria de la corteza terrestre fue asociado con un nombre, una edad y un índice de fósiles. Con 3 principios de base, cada estrato ha sido corteza terrestre en el pasado, el más profundo es el más antiguo, y la historia de la Tierra es gradual y muy lenta. Toda la teoría de la evolución está basada en esta escala temporal geológica que sirve de referencia para todas las dataciones. Y aquí tienes una representación que está muy de moda de la escala temporal geológica porque te permite hacer aparecer el principio de la Tierra y de ahí subir hasta hoy en día como estamos supuestamente según esa teoría. Pero hay algunos detalles no mencionados por el autor y sus seguidores. Primero, que esa escala temporal no existe en ninguna parte en la Tierra a nivel completo. Además de 80 a 85% de la superficie de la Tierra no tiene ni siquiera 3 períodos geológicos en el orden correcto. Sostener que hay períodos geológicos se vuelve un ejercicio de imaginación para el paradigma de evolución-uniformismo. Segundo, la datación radiométrica ha sido inventada en 1905 solamente. Por lo tanto, las fechas de principio y fin de cada supuesto periodo solo pueden ser el fruto de su imaginación. Y tercero, está la cuestión del índice de fósiles. Un fósil índice es un animal petrificado que sirve a datar el estrato en el que se encuentra. Y el índice de fósiles es la lista de los fósiles índice para cada estrato. Perfecto. Veamos un ejemplo. La caliza aparece en varios estratos. Si tenemos un trozo de caliza, ¿cómo saber si es del Jurásico, 100 millones de años, o del Cámbrico, 600 millones de años? Respuesta: por los fósiles que contiene. ¿Cómo funciona esto?
Pues hay un fósil que es muy conocido, que es este que te aparece en la foto, que se llama un trilobita. Y vamos a ver lo que dicen de este animal. Los trilobitas son un buen fósil índice. Si un trilobita es encontrado en una roca estratificada, esta fue formada probablemente hace 500 o 600 millones de años. Ahora, en otra fuente de información, el Wikipedia English, el rango temporal del trilobita es de 521 millones desde Cámbrico a 250 millones de años, el Pérmico superior. Sorprendente, ¿verdad? Pero no, eso es una constante en la literatura y te lo enseñaré varias veces porque como las dataciones son inventadas, sin comentario. Oye, aquí tienes una huella de bota conteniendo un trilobita. Hay muchas variedades, 300 más o menos, y esa es muy pequeña, pero ahí parece. Y ves en el texto al lado, si lees inglés, que ha sido certificado como auténtico por un profesor. No estarán vivos, ¿verdad? Pues sí, están todavía vivos. Y no solamente eso, sino que el ojo del trilobita tiene las lentes oculares más sofisticadas jamás creadas por la naturaleza. Nosotros tenemos 2 ojos, pero mira a este animal la cantidad que tiene y cada una de esas lentes parece ser que es casi perfecta, y eso se sabe desde 1974. ¿De verdad un animal primitivo? Aquí tenemos otro supuesto fósil con un nombre absolutamente imposible, el Sarcopterygio, fósil índice para el Devónico. Pero mira, el Sarcopterygio de 325 millones de años está todavía bien vivo. En 1938 encontraron el primer ejemplar. Los científicos a ningún momento se preguntaron si tal vez la escala temporal geológica era correcta o no. Sigue siendo fósil índice y sigue vivo, eso es todo. Pero algo no cuadra. Ese pez gusta mucho a los científicos porque es supuestamente el ancestro de los anfibios, es decir, que debería de ser tu ancestro y el mío. Pero ¿cómo es posible que en más de 300 millones de años no haya tenido tiempo de evolucionar? Y a pesar de eso, pudo sobrevivir a la selección natural. Pero hay mucho más grave. Si siguen vivos hoy, deberían de estar presentes como fósiles en todas las capas a partir de sus respectivas apariciones en la Tierra. Y no es el caso. Son fósiles índices para ciertas épocas del pasado solamente. Yo no entiendo. ¿Será que no tengo un cociente intelectual suficiente? Otra cosa importante. ¿Cómo determinas la edad de un fósil? Lo acabamos de ver, por el estrato geológico donde se encontró. ¿Y cómo sabes la edad de un estrato geológico? Pues por los fósiles que contiene. Lo siento, eso se llama razonamiento circular, y así no se ha explicado absolutamente nada. Las rocas datan los fósiles, pero los fósiles datan las rocas con mayor precisión. La estratigrafía no puede evitar ese tipo de razonamiento. El aficionado inteligente ha sospechado desde hace mucho tiempo un razonamiento circular en el uso de rocas para fechar fósiles y fósiles para datar rocas. El geólogo nunca se ha molestado en pensar en una buena respuesta. No es ciencia, es dogma. ¿Qué es lo que ha cambiado desde la introducción de la escala temporal geológica? En el centro tenemos la realidad. La Tierra tiene capas de roca sedimentaria. Interpretación de los evolucionistas. Las capas se formaron lentamente millones de años. Y la interpretación de los creacionistas. Las capas son el resultado del diluvio. Pues desde la introducción de la escala temporal geológica, nunca pararon de intentar transformar una interpretación en una realidad científica y de aniquilar la otra interpretación. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. En resumen,
Charles Lyell publica en 1830 Principios de Geología, que contiene la escala temporal geológica, pero la estratificación de la corteza terrestre es inventada, los nombres obviamente también, las edades también, y la tabla de índice fósiles es más que dudosa. Lo que pasa es que toda la teoría de la evolución está basada en esa escala temporal geológica, que sirve de referencia para todas las dataciones. El año siguiente, 1831, un joven pastor inglés de 22 años, recién graduado, se lo lleva junto con su Biblia en un viaje de 5 años. Ese libro le cambiará la vida, al igual que a toda su generación. Su nombre, Charles Darwin. La pérdida de fe fue progresiva, pero al final completa. La estocada fue tan lenta que no sentí angustia. Un poco Hollywood, ¿no crees? Esto era la versión oficial que construyeron con respecto a Darwin. Y ahora, la verdad. ¿Quiénes eran los precursores de la teoría de la evolución? Pues aquí los tienes, si te interesa para la imagen, y míralos en detalle. Cada uno viene con su idea y poco a poco se van acumulando hasta llegar a la primera síntesis de ideas evolucionistas. Y es este señor quien la va a hacer. Se llama Erasmus Darwin y es el abuelito de Charles. Uno de los más importantes predarwinistas fue el propio abuelo de Charles Darwin. En una obra en 2 volúmenes, Zoonomia, publicado en 1794, Erasmus Darwin ha descrito casi cada idea importante que ha aparecido desde entonces en la teoría de la evolución, incluso la selección natural. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hubo plagio? La gran similitud de las ideas de Charles Darwin con las de muchos de sus precursores e incluso las palabras usadas demuestran que sospecha es una interpretación muy caricativa. Ahora existe buena evidencia para mostrar que Darwin tomó prestado y en algunos casos plagió todo o la mayoría de su querido hijo, así es como él llamaba al origen de las especies, de otros investigadores, especialmente de su abuelo. Hay otro predecesor muy importante, Jean-Baptiste Lamarck. Él, en 1809, en un libro que se llama Filosofía zoológica, propone la primera teoría coherente de la evolución, con la teoría de la transmutación de las especies y el dibujo de un árbol genealógico que muestra la conexión genética entre organismos. Creo que es la primera vez que aparecía uno de esos árboles. Darwin publica en 1859 el libro que llamamos El origen de las especies, pero el título completo es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Chocante, ¿no? Para hoy sí, pero para la época en absoluto. La esclavitud está por llegar a su apogeo y seguir unos decenios más. Pero aumentaron en proporciones drásticas después de la aceptación de la teoría de la evolución. Los negros de Australia, exactamente de la misma raza que los negros africanos, no pueden entender el Evangelio. Todos los intentos de llevarlos al conocimiento del verdadero Dios han fracasado completamente. Pobres animales de forma humana. Deben desaparecer de la faz de la tierra por ser bestias salvajes. El autor, Charles Kingsley, era pastor anglicano y un gran divulgador de Darwin. El propio Charles Darwin nos dice, en algún periodo futuro no muy distante si lo medimos en siglos, las razas civilizadas de la humanidad van, con casi certeza, exterminar y reemplazar las razas salvajes por todo el mundo. Pero hay otro problema. 1859, es decir, la fecha cuando sale el libro, es también la época justo después de finalizar la transformación de la sociedad inglesa con la Revolución Industrial.
El proletariado, que sobrevive en condiciones lamentables y con un montón de niños semiesclavos, crece demasiado. Lo que ha sido excelente durante unos años para la élite capitalista se vuelve un problema. Problema causado por ellos mismos, por cierto. La población de Inglaterra y Gales pasa de 6 millones a 17 millones en la época de Darwin, en simplemente 100 años. Y en Europa pasará de 100 millones a 400 millones en 200 años. Así que razas preferidas, tal vez el singular sea más correcto. Y no creo que raza se aplique a la raza blanca en su conjunto. Tal vez lo de preferidas tiene un sentido oculto que lo explica mejor. Para ayudarnos a entender eso de razas preferidas, hay que regresar unos años atrás con el pastor Thomas Malthus, que publica de manera anónima en 1798 como un valiente, y esta vez firmada en 1803, un libro con un título muy largo que se llama Ensayo sobre el principio de la población, así se le conoce. Pero el título completo es Una visión de sus efectos pasados y presentes sobre la felicidad humana, con una investigación referente a la eliminación o atenuación de los males que ocasiona. No he encontrado el título completo traducido, así que es una traducción libre. El mensaje del libro es muy claro: reduce drásticamente o elimina a los pobres y las razas preferidas serán felices. Eso se llama eugenesia y consiste en, primero, eliminar o reducir la población de las razas no preferidas hasta un nivel aceptable para las razas preferidas, y segundo, mejorar los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos humanos. Esto no es muy cristiano, ¿verdad? Pues una solución, darle un barniz de ciencia para hacerlo socialmente correcto. Y eso se va a encargar Robert Chambers, que escribe un libro que se llama Vestigio de la historia natural de la creación. Ahí dentro nos dice: las variedades existentes de seres humanos es el producto de avances evolutivos y regresiones. Pues eso quiere decir que las distintas razas humanas son el resultado de evoluciones diferentes. ¿Evoluciones diferentes? ¿Cada raza proviene de una evolución diferente? Entonces, lógicamente, algunas son más avanzadas que otras, y por lo tanto, hay una raza que es la más desarrollada. La élite, o como dice Darwin, las razas preferidas. Todo eso que acabamos de escribir pasó antes de la salida del libro de Darwin. Entonces, cuando sale el libro, pues Darwin trae por fin la justificación científica que todos ellos esperaban. Porque si el motor de la evolución es la selección natural, es decir, solo el más apto sobrevive, deshacerse de las razas no preferidas solo es ayudar o adelantar una selección natural que de todas maneras tendría lugar. En serio ahora, si te queda todavía alguna duda, aquí tienes. Este señor se llama Leonard Darwin y es el cuarto hijo de Charles Darwin. Y fue presidente de la Sociedad Eugenésica Británica de 1911 al 28. Y es autor de ¿Qué es la eugenesia? Y la necesidad de una reforma eugenésica. Este último libro, dedicado a la memoria de mi padre, porque si no hubiera entendido que mi padre deseaba mi ayuda para la construcción de la obra de su vida al servicio de la humanidad, no hubiera escrito ese libro. Y aquí tienes una cita simpática de este señor. De todos los problemas que tendremos que afrontar en el futuro, en mi opinión, el más difícil será el que se refiere al tratamiento de las razas inferiores de la humanidad. Hoy, la evolución nos la meten en el biberón,
pero en aquel entonces había que dar a conocer esa teoría. Y aquí es donde interviene el Bulldog de Darwin, y es su nombre oficial, así se le llamaba. Terminé su libro ayer. En lo que se refiere a sus doctrinas, estoy listo para ir a la pirra si hace falta. Afilo mi pico y mis garras para estar listo. Lo escribió Thomas Huxley, que es su nombre, a Darwin al día siguiente de salir su libro. Entonces, a partir de ahí, 1859, ese hombre no va a parar de luchar como un demonio para imponer esa teoría de la evolución. En 1860 está el famoso debate con el obispo de Oxford, donde dice: «Prefiero descender de un simio antes que de un obtuso como usted». No es la palabra exacta que dijo, pero el sentido era ese, y así quedó en la historia. Pero muy importante, en 1869 funda con unos amigos la famosa revista Nature para promover el evolucionismo. Hoy en día es la referencia en el mundo científico. Entonces, que sepas que Nature, no es una revista científica, es una revista para promover el evolucionismo, punto final. Y este señor, que le gusta hablar mucho y escribir también mucho, nos va a revelar unas cuantas cosas sobre quiénes son esta gente. En 1888 sale a la venta un libro suyo que se llama La lucha por la existencia, donde Huxley alaba la sabiduría de los babilonios por haber simbolizado la naturaleza con la diosa Ishtar, la cual combina los atributos de Afrodita, diosa de la fecundidad, con los de Ares, dios de la guerra. El salvaje, cita él, todos los seres humanos, menos la élite, por supuesto, ese es el salvaje, obedece la ley objetivamente no moral de Ishtar. 2 años más tarde, en otro libro, nos dice: el hombre estúpido padecerá de falta de ideas, el hombre inteligente será capitalista, el hombre estúpido servirá a su hermano. Un poco extraño, ¿verdad? O eres capitalista o eres estúpido, no hay otra opción. Y por fin, en ese mismo libro, lo más inspirador de Huxley: la causa principal de la lucha por la existencia reside en la tendencia de los pobres, naturalmente, a multiplicarse sin límites. Si por un lado Ishtar debe reinar, ella pedirá por otro lado sus sacrificios humanos. ¿Ves? Si creías que la teoría de la evolución lleva a ser ateo, estabas muy equivocado, porque esa teoría es parte de la religión de las razas preferidas, y se ve que es una religión muy especial. Pero para los seres humanos normales, con Hutton dudamos de que la Tierra tenga 6.000 años, con Lyell dudamos del diluvio, y con Darwin dudamos del creador, y terminamos ateos. Pero mira las fechas. Entre Hutton y Lyell pasan 35 años. Y después, de Lyell a Darwin, 29. Darwin regresa de su viaje en el 36. Y en el 44, que ya son 8 años, termina el borrador con la ayuda de Lyell. Dice, ¿por qué 8 años? Y después va a dejar pasar un montón de años antes de imprimirle. Dice, ¿pero por qué eso? Oficialmente es porque él está haciendo ensayos en su jardín para complementar su teoría. ¿Tú te lo puedes creer? Mira, te voy a pasar ahí una cita que lo explica muy bien lo que ha pasado. Y es de Max Planck, el fundador de la teoría de la física cuántica, muchos años después que lo dice, pero que se aplica perfectamente a lo que estamos viendo. Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes eventualmente mueren y una nueva generación crece que está familiarizada con ella. Ahora entiendes por qué dejaron pasar tantos años. En realidad hay un plan. Lo que quieren es imponer sus teorías. Y en realidad esos 29 años son únicamente 29 porque Darwin recibe la carta de un competidor. Ese señor se llama Wallace y le escribe desde la isla de Borneo. Y describe exactamente la misma teoría que él va a imprimir, la de la evolución. Además, el vocabulario que utiliza Wallace, pues es el que desearía utilizar Darwin.
no hay tiempo que perder. Y inmediatamente se ponen las pilas con Lyell y al año siguiente aparece el libro. De no ser así, hubieran tardado X años más en imprimir ese libro. Pensemos un poco. ¿Tú crees que Darwin se ha quedado esperando casi toda su vida con su libro metido en un cajón cuando en realidad hace ya 20 años que sabe que tiene la revolución en sus manos, tiene la gloria, lo tiene todo? Y no hace nada, no lo imprime, sigue con su jardín haciendo sus tonterías, eso es la versión oficial. Nadie va a creer eso. Te das perfectamente cuenta que en realidad Darwin desde el principio ejecutaba las órdenes de Lyell y este último pues órdenes de más arriba. Todo el mundo queremos la gloria en nuestra vida y la queremos lo antes posible para poder disfrutar de ella. Y ellos no pudieron, no les dejaron. Hay alguien detrás, para mí es absolutamente evidente.